El ejercicio que se va a desarrollar a continuación es la resolución del primer examen de la asignatura Control de Proceso de Reacción. Para la producción de alcohol metílico, metanol, se hace reaccionar dióxido de carbono con hidrógeno y vapor de agua, de acuerdo con la siguiente estequiometría. Que tenemos que un mol de CO2 más 3 moles de hidrógeno producen un mol de metanol y un mol de agua. El reactor se alimenta con una mezcla de reactivo fresco y recirculado. La alimentación fresca de la mezcla que entra al reactor contiene dióxido de carbono e hidrógeno en proporciones estequiométricas y una fracción de 0.5%, equivalente a 0.005 en fracción, de inertes. El flujo de salida del reactor se envía a un condensador que separa esencialmente todo el metanol y el agua formada, pero no así los reactivos ni los inertes, mismos que se hacen recircular al reactor. Para evitar la acumulación se extrae un flujo de purgado de la recirculación. La alimentación al reactor contiene 2% de inertes y la conversión de una sola etapa del reactor es del 60%. Calcular los flujos molares de alimentación fresca, alimentación total al reactor y el flujo de purgado para una producción de 1000 moles por hora de metanol. Se utilizará una base de cálculo de 100 moles por hora de alimentación al reactor. Al finalizar la solución, se escalarán los valores encontrados para tener la producción requerida. Entonces, hay un diagrama de proceso, determine las variables disponibles y cuáles son incógnitas, presente el balance completo en el reactor y con los balances en diferentes puntos o procesos determine las demás corrientes. Tiene la ecuación general de balance como información útil. Entonces, vamos a comenzar primero poniendo y haciendo un esquema primero de lo que es el proceso. El proceso, como lo describe el enunciado, está conformado solamente por dos unidades, la unidad de reacción y la unidad de separación. Las dichas unidades, pues hombre, están relacionadas por un grupo de corrientes que vamos a ver a continuación. Entonces, directamente el reactor no se le alimenta con reactivo fresco. El reactor se alimenta es con una mezcla de reactivo fresco y reactivo recirculado, que vamos por lo pronto, que se unen en un punto de mezcla y a esa mezcla de esas dos corrientes, de la corriente de recirculación y la corriente fresca, después si son las que entran a ese reactor. Entonces ya vamos dilucidando cómo van a ser esas corrientes. Entonces siempre uno tiene que tener, digamos, a medida que uno sabe la información, pues ir construyendo. Entonces, por ejemplo, el separador pues tiene una corriente pues de alimento, el alimento fresco se le dice alimento no reaccionado. Entonces, y nosotros vemos aquí en vamos a tener que el reactor, ¿verdad? El reactor se alimenta con ¿qué? El reactor se alimenta con una mezcla de corriente de reactivo fresco, que luego pues le pondremos un nombre, reactivo recirculado, ¿verdad? Que viene del separador, y eso es lo que le entra a ese reactor. Entonces vamos poniendo cada una de las partes, entonces le vamos identificando para hacer más llevadero, más fácil el proceso de resolución, pues vamos a identificar, ¿verdad? La corriente de alimento fresco con la letra F, la de alimento a reactor con la letra A. Aquí la corriente, aquí que sale, digamos la corriente C es la corriente de reactivo no reaccionado. ¿Ya? El separador hace, pues, como su nombre lo indica, saca la corriente B, que es la corriente de producto, que solo tiene metanol y agua, y la corriente C solo tiene reactivo no reaccionado y los inertes, que luego se divide en una parte, aquí hay un punto de un split, que después hablaremos de eso con más detalle, una parte que es para la purga, para que no se acumule dentro del reactor reactivo ni inerte, y una parte que tenemos aquí que se recircula. Entonces, el ejercicio nos dice
que podemos utilizar una base de cálculo de 100 moles por hora de alimentación directa al reactor. Este es un valor sugerido. Se puede utilizar cualquier valor. Cuando usted utiliza una base de cálculo, luego puede escalar sus resultados dependiendo de la base de cálculo que uses. Puede usar 100, puede usar 100, puede usar 1000, puede usar 50. Cualquier valor se puede usar. Entonces, el ejercicio también nos dice que la corriente F, es decir, la corriente de alimento fresco, contiene proporciones, es decir, fracciones molares estequiométricas de CO2 e hidrógeno y además 0.5% es molar de inerte. Eso equivale en fracción a 0.005. Es decir, que cuando te dice proporciones estequiométricas, quiere decir que están en la misma proporción, ¿verdad?, que están en la reacción química, es decir, 1 a 3, es decir, por cada mol de CO2 va a haber 3 moles de hidrógeno. Entonces, dentro de la corriente de alimento fresco, pues se cumple que la fracción de CO2 más la fracción de hidrógeno más 0.05 es igual a 1. Recuerde que dentro de cada corriente, usted se debe cumplir que la sumatoria de las fracciones molares debe ser igual a 1. Entonces, eso se cumple dentro de cada corriente independientemente. Entonces, viendo, ¿verdad?, que su relación estequiométrica, para recordar aquí la reacción química, recuerde, por cada mol de CO2 se necesitan 3 de hidrógeno, es decir, su fracción o su relación estequiométrica es 1/3. Entonces, esa información la vamos a utilizar ¿para qué? Luego, para definir tanto fracciones como corriente. Entonces, de la relación estequiométrica se sabe de una vez, se saca la primera relación, ¿verdad?, que la fracción molar de hidrógeno es igual a 3 veces la fracción molar de dióxido de carbono. Eso en la corriente F. Entonces, reemplazando, si tomamos entonces la ecuación anterior y la combinamos con esta, nos queda que la fracción molar de CO2 más 3 veces la fracción molar de CO2 más 0.005 es igual a 1. Es decir, ahí solo tenemos una variable y lo que podemos es simplemente despejando, ¿verdad? Usted despeja ahí la suma algebraica, luego despeja la fracción y de ahí nos da que la fracción molar de CO2 es 0.248. De una vez, si multiplicamos este valor por 3, porque recuerde que ya tenemos una relación, nos da 0.746 y obviamente esto ya lo teníamos, ¿verdad?, que es 0.05. Es decir, ya tenemos de la corriente F, tenemos las concentraciones, pero todavía no tenemos el flujo. Entonces debemos hacer otro tipo de balance para obtener esta información. Entonces ya tenemos los datos de concentración de la corriente F, pero no tenemos su flujo molar todavía. Tenemos el flujo molar de la corriente A, pero no tenemos datos de concentración, que debemos entonces saber ahora hacer otro tipo de balance para tener esta información. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, bueno, la corriente de alimentación, FA, dice, el ejercicio nos dice que tiene 2% de inertes, es decir, su fracción molar de inerte en la corriente A es igual a 0.02. Recuerde que cuando se expresa en porcentaje, pues hay que dividirlo entre 100 para llevarlo a fracción. Entonces, obviamente, se aplica la misma regla dentro de cada corriente. La sumatoria de las fracciones molares debe ser igual a 1. Entonces tenemos la primera relación, la primera ecuación. La fracción molar de CO2 en la corriente A más la fracción molar en la corriente de hidrógeno en la corriente A más 0.02, pues debe ser igual a 1. Entonces también el ejercicio nos dice que dentro de la corriente A pues se va a mantener esa relación, es decir, el flujo de hidrógeno en la corriente A debe ser igual a 3 veces el flujo de CO2 en la misma corriente. Entonces vamos a utilizar eso ¿para qué? Para también obtener información. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos, si hiciéramos balance en el punto de mezcla, que obtendríamos el flujo de CO2 en la corriente A, ¿ves?, más el flujo de hidrógeno en la corriente A, más 2. Recuerda que tenemos una base de 100, es decir, que esas 100 moles de mezcla, por llamarlo de alguna manera, 2 moles son de inerte, lo demás es de CO2 y de hidrógeno, pero todavía no sabemos los valores exactos, pero lo que sí sabemos es que debe ser igual a 100. Entonces, con estas dos ecuaciones, pues la podemos
las podemos combinar. Las podemos combinar, pues simplemente reemplazamos dentro, ¿verdad? El flujo de hidrógeno en la corriente A, pues lo reemplazamos aquí y obtenemos los valores de qué? Pues de flujo de CO2 en la corriente A, 24,5, y 3 veces ese valor, que es el flujo de hidrógeno en la corriente A, 73,5. Entonces, ya tenemos información relevante, importante de la corriente A. O sea, ya no solo tenemos el flujo total, sino ya tenemos diferenciados los flujos. Ya tenemos el CO2, el hidrógeno y también tenemos los inertes. Entonces, con esta información, pues nosotros podemos ahora pasar aquí a hacer el balance total en el reactor, porque ya tenemos todos los flujos, sé que solo le entra una corriente al reactor. Entonces, para hacer eso, pues hacemos el cuadro de balance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos información, hacer balance para poder tener información sobre la corriente S. La corriente S es la corriente que sale del reactor y va al separador. Todavía no tenemos información de esa corriente, entonces necesitamos obligatoriamente hacer el balance para poder tener esa información. Entonces, hagamos entonces nuestro cuadro, ¿verdad? Nuestro cuadro, para hacerlo de manera más esquemático, tenemos la especie, ¿verdad? Entonces, ponemos aquí también, para que no se nos olvide, la reacción química y la conversión de paso. Recuerde usted que la conversión de paso es la conversión que se obtiene solamente utilizando las corrientes de entrada y salida del reactor. Entonces eso se dice conversión en un solo paso, también se le dice. Entonces este dato nos lo proporciona el ejercicio, que es punto 6. Entonces, teniendo ya, para no olvidar estos dos datos, la estequiometría y la conversión, pues comenzamos a hacer el balance. Entonces, primero, pues colocamos las especies, ¿verdad? Recuerda que tenemos la especie, pues los reactivos, CO2 e hidrógeno, los productos, metanol y agua, y también hay que tener en cuenta los inertes. Aunque ellos no reaccionan, pues ellos entran y salen al reactor y cuentan en el número total de moles. Por eso hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿qué le está entrando a ese reactor? Hombre, dos corrientes, 24,5 moles por hora de CO2 y 73,5 moles por hora de hidrógeno. Entonces, nosotros ponemos esos datos ahí, en el balance, porque son las corrientes de entrada. Siguiendo la mecánica, entonces a la entrada pues no tenemos metanol, ni tampoco tenemos agua, y sí tenemos las 2 moles de inerte. Entonces recuerde que hay que tener en cuenta las moles inertes, aunque ellos no reaccionan, pues están presentes en la corriente. Entonces, ¿qué reacciona? Pues reacciona lo que entra multiplicado por 0,6. Entonces, si tú multiplicas 24,5 por 0,6 te da 14,7. Ponemos el signo menos, ¿por qué? Porque eso es una velocidad de consumo. A esa velocidad se está consumiendo ese CO2. Lo mismo con el hidrógeno. Por cada mol de hidrógeno, de CO2 consumida, se consumen 3 hidrógenos. Entonces, si tenemos 14,7, ¿verdad? Lo multiplicamos por 3 y eso nos da 44,1. Entonces, ahí tenemos las moles de reactivo, ¿verdad?, que se están consumiendo mientras ese reactor está trabajando. Entonces, vamos ahora a los productos. Entonces, los productos, simplemente usted tiene ahí, tiene sus productos y vamos a ver, hombre, usted tiene que mirar siempre tiene que mirar la relación estequiométrica. La relación estequiométrica entre el CO2, que es nuestro reactivo de referencia, y el metanol es 1 a 1. Es decir, las mismas moles que se consumieron de CO2 son las mismas que se generan tanto de metanol como de agua, porque la relación entre el CO2 y el metanol es 1 y la relación entre el CO2 y el agua también es 1. ¿Cuántas moles de inertes reaccionan? Ninguna, porque los inertes no participan, como su nombre lo indica, dentro de esa reacción. Entonces, para completar el balance, ¿ve? Lo que entra menos lo que sale, es decir, 24,5 menos 14,7, son 9,8, es decir, eso es lo que sale en la corriente S. Entonces, ahí ya estamos obteniendo información relevante, porque eso es información de la corriente S. De hidrógeno, pues 73,5 menos 44,1, 29,4, más información sobre la corriente S. Entonces, lo mismo de metanol 14,7 y agua 14,7, porque no había nada a la entrada,
más lo que se genera, pues es lo que sale. Y las 2 moles de qué? Las 2 moles de, ahí de metanol, digo, de inerte, de los inertes. Entonces, vamos ahí. Entonces, la corriente S, ¿verdad? La corriente S, vemos ahí, si sumamos si sumamos todo, pues vamos a tener que la corriente S tiene un total de 70,6 moles. Entonces, esa es la corriente de salida del reactor. Entonces, ya tenemos más información relevante. ¿Qué más tenemos? También tenemos, mire, la conversión. Digo, las fracciones molares. Entonces, las fracciones molares, ¿verdad? Las fracciones molares, simplemente dividiendo las moles de cada componente. Por ejemplo, si dividimos 9.8 entre 76, nos da 0.138. Si dividimos 29,4 entre 76, nos da 0.40 y así sucesivamente. Ya lo que sumamos, pues tiene que darnos un valor extremadamente parecido a 1. Simplemente, pues uno tiene que tener en cuenta que el número de decimales que uno usa, pues pueden dar de valores 0.999 algo o 1.000 algo, pues también depende del número de decimales que use. Entonces, este balance lo que nos dice, pues, oye, tenemos ya la información relevante de la corriente S, la que sale del reactor, que es esta que estamos señalando acá. Tenemos 70,6 moles por hora y tenemos las fracciones de todos los componentes. Entonces, con eso podemos utilizar la información ¿para qué? Para hacer balances en el separador, que es el próximo paso. Entonces, si ustedes ven aquí, ahora la corriente S, pues es la que le entra al separador, y la corriente S, el separador saca una corriente B, que son solamente metanol y agua, y una corriente C, que es la corriente que luego se va a separar entre una purga y una recirculación. Entonces, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer el balance, ¿mira? ¿Dentro de qué? En ese separador. Entonces, el balance total en el separador, que es la corriente, lo que entra igual a lo que sale, porque aquí no hay reacción química. ¿Ves? Aquí no hay reacción química, así que lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, flujo de S es igual a flujo de B más flujo de C. Entonces, F sub C, como ya les decía, solo contiene agua y metanol, ¿verdad? Entonces, simplemente ahí tenemos. Pero no tenemos información sobre B y sobre C, solo tenemos información sobre S. O sea, necesitamos por lo menos otra ecuación, ¿ves? Para ver. Entonces tú dices, bueno, vamos a saber. Recuerda que primero, antes de hacer cualquier otro cálculo, sabemos que en B sale solamente metanol y agua. Y el metanol y el agua es el mismo que viene de la corriente S. Por eso es que la corriente B la tenemos directamente. La corriente de producto. Son 29.4, que es la suma del metanol y el agua. Porque todo el metanol que entra por la corriente S sale por la corriente B, el metanol y el agua. Entonces tenemos ahí. Y al tener aquí, pues directamente, si ya tenemos B, pues podemos obtener C, que nos simplemente restando la corriente S de la corriente B, y nos da 41,2. Y esa corriente C es la que después se va a ¿qué? A separar en una parte para recirculación y otra parte para purga. No sabemos todavía, digamos que no sabemos todavía en qué, cómo se va a separar, cuántos moles para la corriente de purga y cuántos moles para recirculación. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, si seguimos haciendo balance en el reactor, entonces dice, todo el CO2, ¿ves? Todo el CO2 que entra en la corriente S es igual a todo el CO2 que sale en la corriente F, porque por la corriente B no sale CO2. Entonces, bueno, el CO2 que entra en la corriente S es igual a la fracción de CO2 en la corriente C por la corriente C. Si nosotros aquí despejamos la fracción de CO2 en la corriente C, nos da que el flujo de CO2 en la corriente S, que ya lo tenemos, solo lo obtuvimos del balance en el reactor, sobre el flujo total de la corriente C, que también lo tenemos ya del balance en la diapositiva anterior. Eso nos da que la fracción molar de CO2 en la corriente C es 0.237, es lo que va por aquí. Entonces, siguiendo por esa misma línea, podemos hacer el balance de hidrógeno. Igual, todo el hidrógeno que entra en la corriente S sale por la corriente B. ¿Ves? Por la corriente C, perdón. Entonces, vamos a ir a hacer lo mismo.
hidrógeno que entra en S igual a hidrógeno que sale por C. Despejamos la fracción molar, ¿verdad? Despejamos la fracción molar aquí y nos da que la fracción molar de hidrógeno en la corriente C es 0.713. Entonces ya tenemos bastante información. Recuerda que simplemente tenemos en la corriente C, pues salen CO2, hidrógeno y ¿qué más? Pues inerte. Entonces, para obtener las inertes, pues la sumatoria de todas las fracciones en la corriente C debe ser igual a 1. De ahí despejamos que la fracción molar de inertes en la corriente C es aproximadamente 0.05. Pues depende del número de decimales, puede dar 0.049, 0.048. Se depende del número de decimales. Entonces, ya tenemos información, ¿verdad?, de las corrientes tanto de B como de C. Entonces, vamos ahora, ¿verdad? Ahora ahí vamos a obtener información de dónde, hombre, del punto de mezcla antes de la entrada del reactor, ¿verdad? Vamos a hacer un balance ahí en ese punto. Recuerden que los puntos de mezcla y de separación son susceptibles de ser sometidos a ¿qué? A balance. Entonces tú dices, bueno, yo tengo ahí ese punto de mezcla, recuerda, entonces el flujo de F, que es el alimento fresco, más el flujo de recirculado, debe ser igual a ¿qué? A 100, porque recuerda que el flujo de A, pues se impuso como base de cálculo como 100 moles por hora de mezcla que le entra al reactor. Entonces, si tenemos nosotros ahí eso, entonces para obtener información de las corrientes F y R, que tenemos pocas, o sea, de F tenemos las fracciones, ¿verdad? Y de R también tenemos información, ahora lo van a ver. Entonces, para obtener información de las corrientes F y S, pues vamos a plantear otro balance, ¿verdad? Porque los flujos no los tenemos. F y R no sabemos los flujos, entonces vamos a plantear otro balance. ¿Cuál puede ser? Vamos a plantear de CO2, aunque puede ser el de otro, puede ser balance inerte, puede ser otro tipo de balance. Entonces, el CO2 que entra a punto de mezclado, ¿cuál es? Pues el que viene en la corriente F, que está conformado por la fracción de CO2 en la corriente F por el flujo total, más el CO2 que viene en la recirculación, que es igual la fracción de CO2 en R por el flujo total. ¿Y eso es igual a qué? Al CO2 que sale en la corriente A, que es lo que va a entrar al reactor, que es la fracción molar de CO2 en la corriente A por el flujo total. Entonces, tenemos ya dos reacciones, ¿ves? Dos reacciones, digamos, dos ecuaciones independientes y podemos resolverlas, ¿verdad? Porque digamos, lo único que no sabemos nosotros ahí es el flujo de R y el flujo de F, ¿ves? Entonces, por ejemplo, si despejamos aquí FR en la primera y lo reemplazamos en la segunda, pues simplemente lo único que nos queda, ¿verdad? Aquí como incógnita es F sub F, porque F sub A, pues nosotros F sub A lo tenemos, ¿verdad? Y todo, digamos que todo esto, estos dos valores que ustedes ven aquí, pues es el CO2 que le entra al reactor y eso lo tenemos también. Entonces, de ahí despejamos la fracción molar de CO2 en F, la fracción molar también de CO2, digamos que ya tenemos, estos son los valores que tenemos. Todos los valores ya los tenemos y los vamos a poner en la ecuación y vamos a despejar F sub F. Entonces, vamos aquí, ¿ves? Poniendo esos valores en la ecuación, nos queda algo parecido a esto y donde la única variable ¿cuál es? Pues F sub F. Entonces, despejando F sub F y con el valor de F sub F también despejamos F sub R, obtenemos F sub R. Entonces nos quedaría algo como esto. Entonces, F sub F da aproximadamente 74,54 moles por hora y F sub R 35,45. Entonces ya tenemos información sobre qué, sobre las corrientes F y R. ¿Da? F y R, que son las que van a mezclarse para dar la corriente A, que es la que le entra al reactor. Entonces con esos valores nos vamos a dónde, a punto de separación. ¿Ves? Entonces aquí hay algo que tiene que tener usted en cuenta. Cuando usted tiene un punto de separación o un split, las concentraciones en las corrientes derivadas, es decir, por ejemplo, la corriente principal sería F sub C y las derivadas serían F sub R y F sub P,
las concentraciones no cambian. Es decir, las fracciones molares en las corrientes C, R y P son iguales. Ojo, eso no necesariamente esto se cumple para los flujos. Los flujos pueden variar. Por ejemplo, tú tienes un flujo, puede que un porcentaje de la corriente se divida 50-50, 70-30, pero las concentraciones dentro de las corrientes C, R y P son iguales. Entonces, eso es lo que usted debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar ese dato, ¿verdad? Los mismos datos que obtuvimos de concentración para C, los podemos utilizar para R y para P. Ojo, pero solo de concentración. Entonces, si nosotros hacemos un balance en el punto de separación o el split, ¿verdad? F sub C, a que es igual a F sub R más F sub P. Entonces, como tenemos ya información sobre FR y FC, pues obtenemos la corriente de purga. ¿Ve? F sub C es 41,2 y F sub R 35,5. Eso es igual a 5,75. Y eso es lo que se está purgando. Como puedes ver, las corrientes F sub R y F sub P son diferentes. ¿Ve? F sub R y F sub P son diferentes. Pero sus concentraciones no lo son. Así que tenga en cuenta eso. Entonces, su concentración, o sea, sus flujos son diferentes, pero sus concentraciones son iguales. Entonces, ahora, para terminar, vamos a escalar el proceso. Sí, dijeron que nuestra producción debía ser 1000 moles por hora de metanol. Entonces, vamos a hacer un factor de escala, es decir, el factor de escala que es igual a la producción deseada sobre la producción obtenida. Entonces, lo que decíamos es 1000, pero con la base de cálculo que utilizamos, la respuesta o la producción de metanol son 14,7, es decir, el factor de escala es 68,3. Entonces, con ese factor de escala, ¿ve? Entonces, la fracción o el flujo molar de F con nuestra base de cálculo de 100 es 64,54. Lo multiplicamos por el factor de escala y nos da aproximadamente 4.390,65. Es decir, eso es el flujo de alimento fresco para una producción de 1000 moles de metanol. Entonces, el flujo de A, comenzamos con 100, lo multiplicamos por 68,3, eso da 6.803. Es decir, ese es el flujo de alimentación del reactor para una producción de metanol de 1000 moles por hora. Y por último, la purga, lo mismo, 5,75 por 68,3 da aproximadamente 391,17 moles por hora. Esa es la purga para que se cumpla una producción de 1000 moles por hora de ¿qué? De metanol. Entonces, y con esto terminamos el ejercicio.